Se supone que este bloque de países se llama Mercosur. Y la verdad que el Mercosur la tiene difícil. Ustedes saben bien lo que pasa en la Argentina. Hubo 4 marchas que tomaron Plaza de Mayo en, ¿cuánto? Menos de una semana. Pero otros 2 miembros del Mercosur, al menos formalmente, Venezuela y Paraguay, están viviendo sus respectivas crisis que han estallado esta semana. ¿Sí? Esto que ustedes están viendo es el Parlamento paraguayo. Ahí el presidente Cartés forzó una maniobra que es una maniobra escandalosa, digamos, para lograr una reelección. La Constitución le prohíbe al presidente Cartés aspirar a una reelección. Ahora le voy a contar el detalle de lo que hicieron y así fue la cuestión. Está incendiándose buena parte del Congreso paraguayo porque los senadores sesionaron a escondidas y lograron, con una serie de artimañas, forzar o permitir una nueva reelección del presidente Cartés. En Brasil ustedes ya saben lo que pasa también, digamos, hay una crisis severa de legitimidad porque Dilma Rousseff fue destituida por Michel Temer y Temer a su vez le saltan escándalos de corrupción y le pican las balas cada vez más cerca. Ya son varios los funcionarios que tuvieron que renunciar. Y después está lo de Venezuela. Venezuela tuvo una maniobra también extraña por la cual, frente a la resistencia de la Asamblea Nacional para echar a 3 diputados truchos, por lo menos que el Tribunal Supremo de Venezuela consideraba truchos porque habían sido elegidos de mala manera, frente a que no los querían desaforar a esos 3 diputados. Digo, 3 diputados no es que le cambiaban la mayoría, la oposición chavista iba a seguir teniendo mayoría, sin embargo, esa discusión fue creciendo y le dio la excusa al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para intervenir, para quitarle los poderes al Parlamento. Además está decirles que el presidente Nicolás Maduro, encantado, dijo, lo dice la Corte Suprema chavista, por cierto. Entonces cerró el Parlamento en lo que se ha constituido en un autogolpe. Las Naciones Unidas, la ONU, todos los organismos internacionales repudiando la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, con Maduro detrás, con las armas del ejército detrás, con las armas de la Guardia Nacional, de cerrar el Parlamento. En Venezuela hubo una única voz disidente que fue la procuradora local, que es como si fuera la Gils Carbó de acá, que pese a ser una mujer del chavismo, que había sido electa en el año 2007 y que tenía mandato hasta 2020 para seguir siendo la procuradora, dijo que esto era una interrupción del orden constitucional. Tuvo el coraje de romper en la práctica con eso y por eso hay manifestantes rodeando el Ministerio Público Fiscal en Caracas. Este es el estado de volatilidad que hay en la región. O sea, fíjense, autogolpe en Venezuela, Congreso incendiado en Paraguay, en Brasil escándalos de corrupción que hackean al gobierno y acá 4 plazas seguidas de protestas contra las medidas económicas de Mauricio Macri. El Mercosur, a todo esto, que alguna vez fue una alianza económica próspera, acaba de convocarse de urgencia para mañana. ¿De qué van a hablar? Bueno, van a hablar de Venezuela. Hay que recordar que el Mercosur, vale decir Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, echó a Venezuela, que había entrado al Mercosur, la echaron por incumplimiento de algunas cláusulas, por el hecho de que hubiera presos políticos y sobre todo porque cambió la orientación ideológica. Temer y Macri son gobiernos de derecha, Cartés también es un simpatizante, es un miembro del Partido Colorado, solo queda el Frente Amplio en su versión más pasteurizada en Uruguay y entonces votaron por separar a Venezuela. Está suspendida del Mercosur, pero aún así el Mercosur se va a reunir para discutir qué es lo que está pasando en Venezuela. La verdad que América Latina está pasando por un mal momento. Hay que ver qué pasa con las elecciones en Ecuador, pero el tembladeral que hay en toda la región se empieza a sentir. Uno mira, claro, miramos lo nuestro, miramos lo que está pasando en la Argentina, miramos hacia dónde va la cuestión económica y pensamos que Argentina es una isla. Bueno, no, muchachos, La cuestión económica, el retroceso de la economía, más o menos, se manifiesta
en todos los países del Mercosur. Brasil tiene una recesión todavía mayor que la de la Argentina y viene ya de varios años. Había arrancado con Dilma Rousseff y sus recetas ortodoxas y se prolongó en el gobierno de Michel Temer, que no logra hacer despegar la economía. Buena parte de la crisis de Brasil arrastra a la Argentina, que ya no puede venderle cantidad de cosas que le vendía y que le servían para exportar. Y lo que está pasando en Venezuela, los analistas dicen, muchachos, atención con esto, porque acá está la sociedad civil de un lado, harta de la hiperinflación en Venezuela, harta de no poder comprar medicamentos, harta de que no haya alimentos, pañales, leche, harta de las inmensas dificultades para la vida cotidiana, y del otro lado están las armas. Inmensa cantidad de armas en lo que queda del chavismo, ya sea en el ejército, ya sea en las policías, ya sea en bandas armadas, en comandos de defensa de la revolución, que son una especie de barras bravas armadas con ametralladoras que manejan lo que serían las villas de emergencia, los territorios altos en el Gran Caracas y en buena parte del interior del país. El cóctel es absolutamente explosivo. Y lo que está pasando en Paraguay, uno puede decir, muchachos, si eso sucediera en la Argentina, sería una maniobra. Si lo hubiera intentado el kirchnerismo, si lo hubiera intentado cualquier gobierno tildado de populista por los analistas políticos, sería un escándalo. El gobierno que hizo la maniobra es un gobierno de los que la centro-derecha considera democráticos. El presidente Cartés, del Partido Colorado, un hombre en Paraguay, en general los presidentes que surgen del Partido Colorado están vinculados al lobby de las obras públicas, ¿sí? De las represas, sobre todo las represas, es lo que más se lleva en materia de lobby de obras públicas en Paraguay. ¿Qué es lo que hicieron? Escuchen esto porque es absolutamente delirante y por eso les están quemando el Congreso. En agosto del año pasado fue rechazada una modificación a la Constitución para permitir una reelección del presidente Cartés. Entonces, tenían que esperar un año. Modifican el reglamento interno, ¿sí?, del Congreso para poder meter por la ventana antes de un año el intento de modificar la Constitución. No es que llaman un plebiscito, un referéndum o una discusión popular. No, no, no. Modifican primero un reglamento. Una vez que modifican el reglamento, adelantan, para no esperar un año, adelantan la modificación de la Constitución. Una vez que tenían que lograr 23 votos sobre 45 en el Senado, ¿sí?, sesionan en secreto, impiden entrar a los demás senadores, juntan 25 senadores, necesitaban 23, juntan 2 más y ahí mismo, sin que nadie los pudiera ver, en secreto, a puertas cerradas, votan y modifican la Constitución, muchachos, modifican la Constitución de Paraguay, y no por una pelotudez, nada menos que para permitir la reelección del presidente. Por eso es que hay soberano escándalo en Paraguay, por eso están incendiando el Congreso. Entonces, es lo que les digo siempre, ni la corrupción es patrimonio de un único lugar del espectro ideológico, no es ni patrimonio de los demócratas ni patrimonio de los populistas, la corrupción es transversal. Los políticos vinculados al narcotráfico son transversales. La voracidad del poder es transversal, muchachos, porque la tenemos en Venezuela con el autogolpe de Maduro y la tenemos en la modificación esta trastornada que hicieron en Paraguay para quedarse, para permitir una reelección. Ni el menemismo se hubiera animado a tanto. Recuerden que el menemismo, cuando quería hacer la reelección, buscó un juez federal en Córdoba, el juez Butofierros, y de ahí arrancaron con el intento judicial de permitir una nueva reelección hasta que Duhalde en la provincia de Buenos Aires dijo, ok, vos querés una reelección, hagamos un plebiscito en provincia de Buenos Aires. Como sabía que iba a perder, Menem se bajó y se dejó de joder con la reelección. En Paraguay, el gobierno de los demócratas de derecha no populistas hicieron esta manganeta, una manganeta en el Senado y se quedaron y sesionaron de una manera absolutamente loca, fraudulenta, cerrando el Congreso, modificaron un reglamento entre gallos y medianoche y después sesionaron en secreto para modificar la Constitución para permitir una reelección en Paraguay. Y qué decirles en Venezuela, lo de Venezuela ya supera, digamos, todo el realismo mágico en América Latina. Estamos hablando de un desabastecimiento bestial y detrás de ambas situaciones, tanto en Venezuela como en Paraguay, uno puede decir ¿qué es lo que está detrás? En Venezuela ya se sabe, toda pelea por el poder tiene que ver con el petróleo, con quién se queda con el petróleo. Y ahí hay que descifrar quiénes son las empresas, aunque digan que no,
quienes son los grandes jugadores del mapa del petróleo mundial que apoyan el chavismo pese a todo. Y en Paraguay uno puede decir, muchachos, ok, el presidente proviene de la obra pública, pero lo que hay hoy por hoy en Paraguay es un inmenso corredor de drogas. Se triangula la cocaína que baja de Bolivia, la que baja de Perú, para salir por Argentina o por Brasil, y la marihuana, que en estos últimos días, ya vamos a hablar hoy también de lo que está pasando en Mercedes, la ciudad de Corrientes, de donde es oriundo el gobernador Colombia, y lo que tuvo que pasar con la policía sospechada de narcotráfico en Mercedes también. La marihuana que está hackeando a Corrientes y que estamos encontrando los cargamentos todo el tiempo, viene de Paraguay, es un producto típico de Paraguay hoy. Así quedó, por ejemplo, el Congreso hoy en Paraguay. Vean este video. Allá, allá. Allá, allá. Uno podrá decir, bueno, son manifestantes aislados, lo de siempre, ¿no? Son infiltrados. Lo cierto es que así quedó el Congreso paraguayo después de esto, ¿no? No es que es una manifestación de aparato, ya se verá mañana el grado, la cantidad de heridos y qué pasó, porque por supuesto la policía reprimió, pero buena parte del Congreso paraguayo terminó incendiado por esto, por la furia que desató el hecho de que sesionara en secreto el Senado, que a los senadores oficialistas del presidente Cartés se sumaran los senadores del expresidente Lugo. Acuérdense de Lugo, aquel sacerdote que se hizo famoso en el mundo porque era un sacerdote al cual le empezaron a aparecer hijos naturales por todos lados, de los tiempos incluso en los que había sido obispo, y que finalmente termina siendo echado por una cosa extraña, una supuesta represión a campesinos, que nunca se supo bien qué era lo que había pasado, que en verdad, ahora se ve a la distancia, era porque no había una mayoría para terminar de votar el ingreso de Venezuela al Mercosur en Paraguay. Lugo no tenía mayoría para lograr eso. Cuando Lugo es destituido, Paraguay es suspendido del Mercosur y ahí los demás países acceden al ingreso de Venezuela. Siempre se sospechó que detrás del golpe a Lugo había un tufo a servicios de inteligencia de los países vecinos, Argentina, Brasil, Venezuela, para sacar a Paraguay, lograr meter a Venezuela. Recordemos que era otra época, en aquella época el eje de los países, digamos, de los países que estaban contra los Estados Unidos, era fuerte en la región. Paraguay no lograban tener las 3/4 partes del Parlamento para adherir, para permitir el ingreso de Venezuela al Mercosur. Lo suspendieron a Paraguay después de la manera en que destituyeron a Lugo y entonces ahí sí entró Venezuela. Ahora la taba se dio vuelta y entonces el año pasado apartaron, suspendieron a Venezuela del Mercosur y ahora mañana van a sesionar. Con Juan Enrique quiero discutir un poco qué lógica económica hay detrás de todo esto, ¿no? Sí, Rolando, buenas noches. ¿Sabés? Vos lo decías muy bien. Tiene que ver, y atrás de todo esto hay una lógica económica, el oro negro. ¿Viste que se dice siempre que vos podés sacar agua de piedras? Bueno, Estados Unidos logró sacar de las piedras petróleo, con mucha tecnología, ¿no? Pero esto fue en los últimos años. ¿Qué sucede? El petróleo de Venezuela en un 75% iba a los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos comienza con mucha tecnología a sacar petróleo shale de las piedras, ¿y qué hizo? La OPEP, la Organización de Países Exportadores, se puso a competir, busca dónde está el precio para hacer que Estados Unidos no sea competitivo. Bueno, ahí está la crisis de Venezuela y también buena parte de la crisis de la Argentina. Recuerdan que la ilusión de Vaca Muerta, la ilusión de que la Argentina iba a tener en Neuquén una especie de Arabia Saudita y los discursos de Cristina y que lo que venían a invertir y Vaca Muerta, el metro cuadrado estaba más caro que Puerto Madero. Todo eso quedó trunco cuando el precio del petróleo se cayó. Acá en Argentina provocó esto, que la nafta sea cara, que nosotros estemos garpando podemos esperar la nafta más cara que en otras partes del mundo. En Venezuela, cuyo monopolio, o sea, cuyo el producto principal era el petróleo, que vivía el petróleo y está asentada en un mar de petróleo,
la caída del precio del petróleo, Venezuela no había grandes institutos, estaban acostumbrados a comprar todo con los petrodólares, se les vino al demonio No, la economía. Además Venezuela aprovechó este furor del petróleo para tomar deuda. Venezuela es un país muy endeudado y ahora no tiene ingresos en dólares. Por eso Venezuela, vos decías recién que le falta leche, le falta papel higiénico y creo que Porque va a ser... no lo fabrican y además porque va a ser para rato, ¿eh? en las pocas fábricas que había, esto yo lo pude ver allá en persona, intervino el Estado. Entonces, por ejemplo, una anécdota, había una fábrica de baterías en Caracas, intervino el Estado, la expropia y cayó drásticamente la producción de batería, de modo tal que para conseguir una batería hay que hacer colas y colas y colas y colas para conseguir una batería con un auto. Más videos de Paraguay. A ver, bueno, no tenemos suerte, estamos improvisando respecto a lo que está sucediendo en estos momentos en Paraguay. Digo, socio del Mercosur, dos socios del Mercosur, aunque Venezuela esté suspendido, están en crisis graves. En Paraguay están incendiando el Parlamento. Recordemos, en Paraguay hay 22% de pobres y se critica mucho también lo que son las estadísticas oficiales, porque 22% de pobres, vos lo comparás con Argentina y hay serias críticas a un gobierno, digamos, como decías vos, medio de derecha, ¿no? Y en un país que, digo, a ver, 22% de pobres es un país que exporta gente a la Argentina permanentemente y a Brasil permanentemente. Si hubiera un 22% de pobreza, no se entiende por qué la gente se viene. 5% de desempleo. Los trabajadores más capacitados se vienen para acá Claro. y terminan remesando guita a la Argentina. Todavía en la Argentina, pese a la crisis económica y pese a la inflación y pese al deterioro y a los niveles de pobreza que han crecido en estos últimos años, todavía no hay un exilio masivo de argentinos como hubo sí en el 2001 cuando los niveles de pobreza estallaron. Por eso claramente, Rolando, hay en los dos países trasfondos económicos serios y que se muestran claramente, ¿no? Ahora, ¿sabés qué? Si podíamos repasar un poquito lo que era el precio del barril de petróleo en Venezuela, porque está por debajo del WTI y del Brent, que son los dos mundiales donde se compite internacionalmente. El petróleo venezolano, encima que no desarrollaron, es de baja calidad, es más, digamos, lo tienen que rebajar para poder explotarlo. Y resulta que con la tecnología de Estados Unidos, ese barril siguió cayendo en la cotización internacional. Ahora, cuando vos arrancás... A ver, te interrumpo un momentito Sí. para que veamos lo que está pasando en Paraguay. Esta es una transmisión Periscope. Si ustedes conocen la aplicación, Periscope es una aplicación que permite transmitir en directo a través de teléfonos celulares. Así está el Congreso en Paraguay, ¿eh? Uno piensa que estas cosas no tienen repercusión en la vida cotidiana de la Argentina. Lamento comunicarles que sí. Claro. Lamento comunicarles que la recesión en Brasil tiene mucho que ver con la crisis económica y la falta de exportaciones en la Argentina, que esto que pasa en Paraguay seguramente va a tener repercusiones políticas y económicas en los equilibrios regionales. A nosotros en general nos intentan decir que bueno, que las cosas que pasan afuera no importan. La verdad es que cuando uno entiende cómo funcionan los sistemas políticos, lo que pasa afuera importa muchísimo, importa muchísimo. La mirada que nos quieren vender es una mirada provinciana, diciendo, no, ¿qué carajo tiene que ver esto con nosotros? Bueno, sí, muchachos, porque todo esto tiene repercusiones. Y además uno puede razonar y puede entender la influencia que tienen lo que pasa en otros países vecinos con la Argentina, solo a partir del sencillo ejemplo, lo que venimos contándoles en estas semanas, de Corrientes y el aluvión de marihuana que baja por la hidrovía, que entró por Itatí, que se llevó puestos al intendente y al viceintendente. ¿A dónde se fue a descansar el gobernador Ricardo Colombi después de las acusaciones de que protegía a narcotraficantes por el intento de frenar un allanamiento en Goya, un allanamiento ordenado por un juez federal de Reconquista? A Paraguay. A Paraguay se fue a descansar Colombi. ¿A quién habrá ido a ver Colombia a Paraguay? Bueno, mientras tanto, esto es lo que está pasando, ¿eh? Ahí están los típicos camiones hidrantes reprimiendo a la gente en las afueras del Congreso. Claramente, en Paraguay. Rolando, el Mercosur parece va a estar frenado un tiempo bastante pronunciado, ¿no? Paraguay era un actor importantísimo en el Mercosur como
Venezuela, que está en este momento suspendido, vamos a tener, claro que va a tener serias consecuencias Y un país que económicas. consume productos argentinos. Digo, cuando uno va a Paraguay, encuentra cantidad de alimentos argentinos. No tiene industria Sí. automotriz. Paraguay, muchos automóviles son de origen argentino y brasilero, sobre todo también. Entonces ahí uno tiene que ver que estas cosas tienen mucha repercusión local. Y además, bueno, lo que les venimos diciendo, ¿no? ¿Qué pasa en Paraguay con la marihuana que termina y bajando a la Argentina? Y ahora con la cocaína, que baja de Bolivia, baja de Perú, se triangula y se redistribuye vía Brasil o vía la Argentina. Entonces, atención, porque estas crisis regionales, que insisto, la mirada sencilla, incluso simplificadora de algunos que quieren minimizarla, dicen, bueno, esto qué nos importa a nosotros, tal, esto no me va a cambiar el sueldo a mí. Ojo, ojo con esta mirada simplificadora. Pero quiero presentar a Simón Rodríguez Porras, es ciudadano venezolano. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué está pasando allá? Buenas Bueno, noches. muchas gracias por la invitación. Bueno, la situación que se ha desencadenado en esta última semana es el punto culminante de un proceso que arranca, podremos decir, a partir de la derrota del gobierno de Maduro en las elecciones parlamentarias en diciembre del 2015. A partir de ese momento, digamos, por primera vez el gobierno chavista, que arranca en el año 98, se queda en minoría en el Sí, y la Parlamento. Asamblea se siente fuerte, ¿no? Claro. Y además en un momento de una crisis económica tremenda que se profundizó este año. ¿Qué postales de la crisis de la vida cotidiana tenés, te llegan, te cuentan? Sí, bueno, en realidad hasta hace muy poco estuve en Venezuela, tengo pocos meses acá en Argentina y te puedo decir que en la medida en que los salarios han sido totalmente destruidos por un ajuste inflacionario brutal, en el 2015 la inflación fue de 180%, 2016 se estima que entre 500 y 600% y para este año puede ser que supere el 1000%. Claro, es una Los salarios hiperinflación reales galopante. se han ido licuando. Salario mínimo ahorita está por alrededor de $30 mensuales, de lo más bajo. $30. Tienen un control de cambios desde el año 2003, o sea, tienen un cepo allá 10 años antes que la Argentina. Y recordemos que hoy cotiza el bolívar, ¿no? El bolívar cotiza el oficial a 10 bolívares el dólar y el paralelo a 700. Mirá la diferencia entre el dólar oficial y paralelo. Eso explica prácticamente ese control de cambios, explica y dispara esa inflación. Sí, bueno, incluso un poco más complejo. Tienes dos tipos de cambio oficiales, el de 10 y el de 700, ambos son oficiales y el paralelo es aún superior, está entre 3.000 y 4.000. O sea que son distorsiones tremendas. ¿Se produce algo en estas circunstancias? ¿De qué vive la gente en la vida cotidiana? Claro, ¿Cómo bueno, hacen? claro, Pues yo he pero visto esto va- las colas hace un par de años cuando fui, las colas, los problemas con los alimentos, la desatención en los hospitales, y después se agregó la penuria de leche, de pañales, las mujeres cruzando Colombia para ir a buscar leche y pañales. ¿De qué viven? ¿Cómo viven? De 2 años para acá la situación se ha agravado de una manera muy rápida y tiene que ver con efectivamente el agotamiento de un modelo que apostó a la alianza con transnacionales en el sector petrolero, fundamentalmente producir petróleo y nada más. La sobrevaluación de la moneda se prestó para toda clase de negocios turbios con las importaciones. Hay, digamos, por cifras de las propias autoridades, en el 2012 nada más se calcula que unos 20.000 millones de dólares correspondían a una sobrefacturación de importación, es decir, para los empresarios, tanto del Estado como del sector privado, resultaba más lucrativo declarar una importación que no realizaban y quedarse con los dólares que le asignaba el Estado que hacer cualquier ¿Y negocio. quién hacía esos negocios? ¿Los Bueno, chavistas? Las principales beneficiadas de las asignaciones de dólares oficiales fueron transnacionales como General Motors, por ejemplo. Fue Las que más- transnacionales. Claro, y empresas nacionales muy grandes también como Polar. Además de eso, empresas de maletín, empresas, digamos, ficticias creadas por gente ligada a la burocracia. O sea que fue un festín de corrupción cuando el petróleo estuvo por encima de los $100. No hubo inversión, no hubo un cambio de modelo profundo que implicara, digamos, recuperar Pese a que la el chavismo producción en el tenía campo. casi todo el poder para hacerlo. Y un enorme apoyo popular en los primeros años, también hay que decirlo. Tuvo una gran, digamos, legitimidad en términos de su apoyo popular en los primeros años. Luego de que sobrevivió el golpe, yo vengo de una organización de izquierda que siempre fue crítica, siempre estuvo independiente del chavismo y de la oposición tradicional de la MUD.
Nosotros cuando hubo el golpe del 2002 nos opusimos a eso, estuvimos en las calles combatiendo Te ese quiero golpe. interrumpir un momento porque quiero volver a Paraguay. Está en línea Jenny Domínguez, es periodista. Jenny, Rolando Grañas de Buenos Aires te saluda. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, cuéntanos qué está pasando en este momento. Estamos viendo las imágenes de ahí los enfrentamientos en el Senado. Y lo que están viendo es la represión de la policía a los manifestantes que acudieron voluntariamente a las plazas frente al Congreso, pero en un momento dado se desbordó todo eso y los manifestantes ingresaron al Congreso, incendiaron toda la planta baja del Congreso Nacional y ahora hay una represión porque están intentando que los bomberos voluntarios lleguen hasta el edificio O del sea, ¿no Congreso pueden llegar los para bomberos poder a apagar el incendio, apagar me quiere el decir? incendio. Sí, los bomberos no podían llegar por los manifestantes. Bueno, eso es lo que dice la Policía Nacional. Sin embargo, hay denuncias de los manifestantes que dicen que en realidad era la policía la que no dejaba que los bomberos lleguen es un clásico en estos hasta el casos. edificio del Congreso. Es un clásico en estos casos que uno le eche la culpa a los otros. Pero te quiero preguntar, a ver, hasta donde yo fui leyendo en estas últimas horas y que me corrijas a ver si me equivoqué, pero se acaba de sesionar de una manera a puertas cerradas un grupo de senadores y acaban de autorizar la reelección del presidente Cartés. ¿Es así? Sí, exactamente. Lo que hicieron fue aprobar un proyecto de enmienda que incluye la figura de la reelección presidencial en la Constitución Nacional. La Constitución paraguaya prohíbe la reelección del presidente. Es muy clara en uno de sus artículos. Claro, pero para modificar la Constitución... Donde dice que no habrá reelección en ningún caso. Para modificar la Constitución, Jenny, lo que se acostumbra en América Latina es convocar a referéndums, a plebiscitos, no hacerlo de una manera tan cerrada, ¿no? Es extraño esto. No, ojo, que incluya el referéndum también, porque este proyecto de enmienda se iba a poner a consideración a través de un referéndum. El tema es que la Constitución, para hacer alguna modificación en la Constitución Nacional, cuando se trata de reelección, hay que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, o sea, hacer una reforma de la Constitución Nacional. O sea, hay divisiones dentro de los juristas, en el mundo, en el ambiente jurídico, por decirlo de alguna manera. Judicial, sí. Porque tenés juristas que te dicen que se puede incluir a través de una enmienda la reelección, y hay otros que dicen que indefectiblemente se tiene que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Cuéntanos a nosotros que no estamos tan metidos en la realidad paraguaya, ¿qué sectores económicos apoyan al presidente? El presidente Cartes es uno de los hombres más ricos de este país. Si no es el hombre más rico de este país. Me suena conocido, me hace acordar a un señor que se llama Macri, que está aquí en Argentina, ¿eh? ¿Perdón? Me hace acordar a nuestro presidente, Mauricio Macri, que también es uno de los hombres más ricos de la Argentina. Tiene similitudes, aparte de tener mucho dinero, de provenir del mundo empresarial también. Horacio Cartes, recordemos, fue presidente de un club de fútbol de Paraguay. Bueno, el sector que acompañó dentro del Senado fue el sector que responde al presidente Cartes, el sector del Partido Colorado, porque el Partido Colorado está hoy por hoy dividido. Está dividido entre los oficialistas que responden al presidente Cartes y los disidentes que responden o actúan más o menos Está bien, pero eso es la política, Yo te digo en términos de grupos empresarios, ¿qué sectores empresarios lo apoyan? No sé, los productores de soja, el campo, la obra pública, como era otra época, la tradición. Bueno, mira, el sector empresarial, la Unión Industrial Paraguaya, emitió un comunicado hace unos días diciendo que no está de acuerdo con la reelección presidencial de la manera en que se estaba impulsando. Porque acá lo que se cuestiona es la forma en que se estaba llevando a cabo el... Hola. Sí, te escucho. Hola. Sí, acá lo que se cuestiona es la manera en que se estaban llevando, o sea, la manera en que se estaba encaminando todo para incluir la figura de la reelección en la Constitución Nacional. El sector empresarial se pronunció rechazando todo atropello a la Constitución. También lo hizo la Iglesia Católica hace unos días y hace unas horas
nuncio se pronunció pidiendo por favor que el presidente intervenga para apaciguar las cosas. Claro. Jenny, te agradecemos muchísimo el contacto. Un abrazo. Vamos a ver ahora otro video de lo que está pasando en Paraguay. Vean esto, ¿eh? Así entraban los manifestantes al Congreso de Paraguay, ¿eh? Este es el estado de las cosas hoy, ahora, en Asunción. Esto es, digamos, un nivel de disturbios importantes. Imagínense si esto estuviera pasando en Argentina, ¿no? Hay que decir además, digo, para los que no conozcan Asunción, Asunción es, por cierto, una ciudad mucho más pequeña que Buenos Aires, ¿sí? Y la tradición de marchas y de manifestaciones es infinitamente menos violenta y más pacífica que en Buenos Aires, ¿no? Digo, por eso llama tanto la atención que esto esté pasando en Paraguay en este momento. ¿Puede estar agitado esto, Rolando? ¿Vos ves agitación ahí por parte de la izquierda a la oposición? Mirá, esto, la verdad que estas cosas se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan, ¿no? Evidentemente, gente con máscara, ¿no? Siempre hay sectores de izquierda que agitan, pero si están aislados, rápidamente la policía los reprime. Ahora, cuando la cosa crece, no hay policía que lo pare, ¿eh? Claro, No, claro. eso depende de la correlación de número, como en cualquier batalla, bélica o cualquier batalla callejera, ¿no? Arranca con la bronca y después se te puede convertir en un 21 de diciembre, ¿eh? Vamos a ir a ver ahora lo que está pasando en Venezuela, porque también luego de la interrupción de la posición del Tribunal Supremo de intervenir o de quitarle las atribuciones a la Asamblea Nacional, este era el clima en la calle. Hubo estudiantes, hubo manifestaciones de estudiantes, que son como un sector más opositor al chavismo, el que más sale a la calle, y mucho ataque a periodistas también, ¿eh? Esto que ustedes ven es un enfrentamiento con trabajadores de prensa que estaban registrando disturbios. Hubo una periodista de la radio Caracol colombiana, ¿sí?, que se quejó de haber sido atacada por miembros de la Guardia Nacional en Caracas, ¿eh? Este es el clima en Caracas después de esto que yo les contaba, ¿no? Fue cerrado el Congreso. Un alto déficit fiscal tiene Venezuela, Rolando. Recordemos que los ingresos del petróleo fue de 1 millón de millones, 1 billón en la última década. Y ahora un alto déficit fiscal también. Claro, no se entiende, digamos, como un país que era tan rico que podía comprarle y financiar a la Argentina los bonos cuando Argentina estaba en default. Acordate, digo, que el kirchnerismo tenía el vínculo con el chavismo que tenía, porque el chavismo le compraba los bonos a la Argentina. Mucho gasto público, Sidor, que se la expropiaron a la Argentina, Techín, se la expropiaron, le pagaron lo que correspondía y un poco más también, y esa empresa Sidor quebró en Venezuela. Bueno, ¿te acordás que en su momento se decía que Venezuela iba camino de ser una especie de Cuba con petróleo? Bueno, ahora el petróleo entró en crisis. Y se va a parecer más a Haití, creo, Venezuela. Lamentablemente, lo que vos decías de la falta de leche, papel higiénico, con el déficit fiscal, el endeudamiento, pareciera ser que no tiene solución. ¿En qué punto, Simón, se quebró esa idea de país rico que podía financiar a cualquiera en América Latina y después se quebró? Bueno, estos ciclos de auge y caída del petróleo a nivel internacional, esto no es nuevo, digamos, siempre fue así. Por si acordate de la crisis del petróleo en 73, cuando se fue y nacieron los petrodólares y después se cayó. A finales de los 70 se conocía a Venezuela como la Venezuela saudí. Después vino la crisis de la deuda externa en los 80 que pegó en toda Latinoamérica y también en Venezuela. Es decir, esos ciclos se han retroalimentado y han seguido. Mira, acá, Rolando, podemos ver razones, claramente cuando arrancó Chávez, ¿no? Mirá, Simón, mirá, $16 el barril. Chávez arrancó y fíjate cómo fue creciendo el petróleo. Claro, imagínate. Acom- A 88 mangos era Claro, una Arabia Saudita, en acompañado serio. por el crecimiento mundial. Tuvo una caída, la crisis del año 2009, Estados Unidos tuvo una crisis importante y luego remontó. Fíjate que llegó a $103 el barril. Bueno, Hasta que Estados Unidos irrumpe con el... claro, claramente Ahora, vean esto. la caída se ve acá. Vean esto, acá, porque mirá. esta caída no solo
afecta a Venezuela, de lo que estamos hablando, rediseña el mapa mundial, muchachos. Tal vez los historiadores del futuro van a estudiar cómo esto, cuando Estados Unidos se convierte en proveedor y va camino al autoabastecimiento de petróleo, rediseña el mapa mundial. Exportador ya Estados Unidos ahora. Le dejó de importar Irak, le dejó el nacimiento del ejército islámico tiene que ver con eso, le importaba nada, ya el petróleo de Medio Oriente, le importaba menos, digamos, no La nada. OPEP salió a competirle a Estados Unidos, mirá qué importante, ¿no? Venezuela se cayó al demonio, Argentina, toda la ilusión de vaca muerta se cayó al demonio. ¿Se acuerdan cuando Lula anunciaba que habían encontrado inmenso yacimiento de petróleo debajo en el Océano Atlántico? Y después nunca más se habló de todo eso porque sacar ese petróleo sale 120 mangos, 120 dólares el barril a 44 pesos, que lo está, 44 dólares que se había caído en ese tiempo. Ya el petróleo a ese precio dejaba de ser interesante. O sea, buena parte de las ilusiones que hubo en la Argentina, de que Argentina iba a vivir y iba a estar forrada de plata por la soja y por el petróleo, se fueron al demonio acá. Se cayó la soja, se cayó el petróleo. El número del petróleo para la República Argentina, que vaca muerta sea rentable, es de 75 dólares. Fíjate que está en 41. El petróleo, ¿Y saben quién venezolano. quién pone los otros 30 dólares de diferencia del precio del barril de petróleo? Porque hay un barril que se llama barril criollo, lo ponemos nosotros cuando vamos a cargar nafta. Ahora, nosotros estamos financiando las petroleras, es una cosa única en mirá el mundo. el mercado del petróleo venezolano en la siguiente imagen, a quién le vendía en el año 2007 y a quién le vende ahora en el año 2017. Bueno, claramente te decía, te repaso, ¿no? El 75% de las 13 compañías petroleras de Venezuela iban directamente a Estados Unidos. Y recordemos que el petróleo es nacional. En Venezuela... Ahí fue en ese momento que se cayó a pique la vida cotidiana, ¿no? Bueno, realmente esta crisis que estamos viendo de escasez de alimentos, medicinas, digamos, muy grave, es algo que se empieza a sufrir entre el 2013 y 2014 y se ha agravado con gran rapidez en los últimos 2 años. Yo fui cuando la muerte de Chávez y parecía un país razonable para vivir. Fui después, 4 años después, y era un desastre, la vida cotidiana. No hay comparación, claro, entre lo que era el 2008, incluso el 2012 y la situación actual. Y tiene que ver con que la industria petrolera, incluso cuando el gobierno hizo mucha demagogia de que se había nacionalizado, nunca se nacionalizó. El modelo que impera en Venezuela es de empresas mixtas, donde grandes transnacionales como Chevron, Repsol, Eni, Total, Statoil, las grandes transnacionales del mundo, con un par de excepciones, se migraron a este modelo de empresas mixtas donde tienen hasta un 40% de las acciones estas empresas. O sea que, ¿a dónde fue ese dinero del petróleo cuando el petróleo estuvo a más de 100 dólares? Bueno, una parte fue a subsidiar a sectores, digamos, de capitales importadores, otra parte a subsidiar a... O sea, el chavismo subsidiaba a las transnacionales. Claro, al darle $1, digamos, subvaluado... El Estado bobo. ¿Y no era una república socialista bolivariana? Bueno, ese es el gran fraude del chavismo, haberse presentado como socialista mientras subsidiaba a General Motors, a Chrysler, a Mitsubishi, a esas automotrices, también dándole una gran tajada a las empresas petroleras. Y una cosa que es importante que la gente sepa, nuestros compañeros del Partido Socialismo y Libertad tienen una gran inserción en el movimiento obrero petrolero. El secretario general de la Federación de Trabajadores Petroleros es un compañero que se llama José Bodas. Los trabajadores petroleros han sido castigados de una manera brutal durante este ciclo de auge de los precios de petróleo. Actualmente, los trabajadores petroleros en el mundo que menos salarios ganan son los trabajadores venezolanos. Ganan menos de 50 dólares al mes, una cosa inaudita en ninguna otra parte del mundo. Quiero volver a Paraguay, tenemos más imágenes de lo que está pasando en este momento en Paraguay, pero también tengo en línea Osvaldo Sayas, es periodista, está en Paraguay. Osvaldo, Rolando Graña te habla desde Buenos Aires, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Rolando, un saludo para vos y para la audiencia. Bueno, contanos qué está pasando, qué es lo que estás viendo por ahí. Bueno, hace un rato yo salía del edificio del Congreso Nacional que fue literalmente tomado e incendiado por la violenta movilización que se dio luego de que la Cámara de Senadores aprobara un proyecto de enmienda constitucional que habilitaría luego de un referéndum la reelección presidencial. Es decir, la enmienda introduciría la figura de la reelección presidencial luego de un referéndum. Manifestantes afines a sectores políticos en contra de esta enmienda iniciaron una manifestación que derivó en el incendio del Poder Legislativo del Paraguay. De su sede. Esas imágenes que se ven de una reja que están tirando los manifestantes en un edificio antiguo, parece antiguo, ¿son del Congreso? Sí, esa es la parte que hoy día se llama Casa de la Cultura, es el antiguo edificio donde antes funcionaba el Congreso paraguayo.
Primero empezaron los destrozos en la Casa de la Cultura para luego pasar a la zona más nueva y moderna del Congreso Nacional. Ingresaron, destruyeron, incendiaron, se robaron cosas. De hecho, al mantenerse durante mucho tiempo ahí, impidieron el trabajo de los bomberos que no pudieron controlar en un principio el incendio, pero que ahora sí ya están adentro tratando de que eso no llegue a mayores y termine en un derrumbe. ¿Hay noticias de muertos? No tenemos noticias de muertos. Sí, al principio de la movilización, en horas de la tarde, 2 personas que han sido heridas con balines de goma. Uno de ellos, el diputado Edgar Acosta, ya cuando se iniciaban las primeras escaramuzas. ¿Qué dijo el presidente Cartés? Porque en definitiva estos disturbios se hacen en honor a permitirle una reelección al presidente actual. ¿Qué dijo el presidente? ¿Hizo declaraciones? Aún no, el presidente no ha emitido declaraciones. Sí, el ministro del Interior, el encargado de la seguridad interna, en horas de la tarde dio una conferencia de prensa donde habló de que la Policía Nacional no iba a reprimir. Sí llama mucho la atención que la Policía Nacional haya actuado con tal displicencia, al punto que los manifestantes, que no llegan a 1000 personas, hayan logrado ingresar al edificio legislativo del Paraguay. O sea que no pensaban que esto podía pasar, o sea, o esta sesión en el Senado fue tan sorpresiva que ni siquiera había policías cuidando, porque tengo entendido que fue una sesión sorpresiva. Los senadores casi en secreto decidieron modificar o abrir las puertas a una modificación de la Constitución y permitir la reelección del presidente. Sí, eso no es tan así, porque el proceso de enmienda constitucional se da primero en Cámara Alta. 25 de los 45 senadores hoy aprobaron eso de manera express, eso sí, muy rápido. Ellos convocaron a la sesión 1 hora antes. El proceso seguía en la Cámara de Diputados, se había convocado a una sesión para mañana, ahora la sesión está suspendida. Y el último paso para el referéndum sería, para la enmienda, mejor dicho, sería el referéndum donde 3,5 millones de paraguayos habilitados deberían votar. O sea ahora, que... sí hay un dato también que... O sea, faltan 2 pasos entonces. Espera, faltan 2 pasos. Quiere decir que falta que esto lo decida o lo vote la Cámara de Diputados y después falta un referéndum. Exactamente. Eso hay que decir que los sectores políticos en contra de la enmienda constitucional tenían como objetivo principal trabar el proyecto de enmienda en Cámara de Senadores. Y contanos un poco a nosotros aquí en Argentina, que tenemos algunos problemas con la economía. ¿Cómo está la economía en Paraguay hoy? Uno de los datos resaltantes que había lanzado hace poco el Banco Central del Paraguay daba cuenta de que el Producto Interno Bruto seguía bien en alza, menos que el año anterior, pero bien, 4.1% de crecimiento. Sin embargo, el ingreso per cápita se había disminuido, es decir, el dinero en las calles era menor, la gente tiene menos circulante, hay mucho descontento en la pequeña industria, en el trabajador independiente, en los sectores asalariados por el poco circulante que hay en la economía paraguaya. Y decime, Osvaldo, ¿cuánta es la inflación en Paraguay? No cuento con el último dato. Pero más o menos, ¿cuánto fue el último año, no sabes? No. Bueno, está bien, quieres una buena noticia, si no se preocupa. Osvaldo, 4% la inflación de Paraguay el último año, pero las reservas internacionales son solamente 7.000 millones de dólares. Si no se preocupa por la inflación es porque no es un dato de la realidad. Nosotros la sabemos de memoria. No. Sí, te escuchamos. Sí, no. Claro. Más o menos, porque los datos aquí macroeconómicos, digamos, de alguna manera benefician mucho a un sector que concentra gran parte de la renta paraguaya, que está vinculada a la agroganadería y a la producción de cereales, que tributan muy poco, digamos. Claro. O sea, los datos macroeconómicos pueden darnos a nosotros algunas cifras que pueden ser positivas para el gobierno de Horacio Cartes, pero que eso no llega finalmente a la economía de la familia. Claro. Osvaldo, muchísimas gracias por el contacto. Un saludo. Bueno, Juan, vos tenés más números. Claramente, ¿no? Mirá, Rolando, 2009, como decíamos recién, el 75% del mercado exportador petrolero de Venezuela iba a Estados Unidos. ¿Qué sucedió? ¿Viste? Shell desarrolló Estados Unidos. Ahora, Compró menos. Acá hay un nuevo jugador, ¿eh? Fíjate, ¿no?
hay un nuevo jugador, China. China se pone a jugar fuertemente en el mercado petrolero de Venezuela. Eso representa mucho lo que es la geopolítica mundial. Rolando, vos sabés que China es un jugador importante en la economía, tiene muchas reservas y siempre internacionales. los lugares que deja, donde queda un hueco que deja Estados Unidos, entran los chinos. Pareciera ser, esperemos que... Acá pasó lo mismo. Que a los el retiro de China durante el kirchnerismo, de Estados Unidos lo ocuparon los chinos. Tal cual. Ahora, esperemos que le alcance a los venezolanos para vivir mejor con lo que representa China en las exportaciones de petróleo. Quiero que vean este video, es lo que está pasando en las calles de Venezuela, donde después de la decisión del Tribunal Supremo de anular, de cerrar el Parlamento, así están las calles. Así están las calles. Este es el clima que se está viviendo. Claro, pero este clima, no difiere mucho de lo que vemos en Paraguay, de lo que puede pasar en Argentina, en cualquier tumulto. El dato de Venezuela es que la vida cotidiana es llamativamente invivible, ¿no? Ahí lo decía Simón, ¿no? $50 el salario en Venezuela con una inflación del 1000%. No, y además que vos tenés que hacer cola para todo. ¿Sigue habiendo problemas con la harina pan en Venezuela? Bueno, y explicar qué es la harina pan, porque acá no se sabe qué es. Uno de los platos tradicionales es una especie de tortilla de harina de maíz que se hace con una harina de maíz precocida, y esa es la marca más famosa, la que acabas de mencionar. ¿Es una marca la harina pan? Sí. Porque allá cuando estábamos me decían, no conseguimos harina pan, nos decía la gente en las colas, y es la harina tradicional. Sí, lo que reflejan las colas es que hay unos productos a precios subsidiados que son en realidad los que la mayoría de la población puede acceder a ellos, y luego hay un mercado de precios muy superiores, puede ser una diferencia de 20 o 30 a 1, donde por supuesto no va a haber colas porque es muy poca la gente que puede acceder a esos precios. Entonces, bueno, eso es lo que reflejan esas colas. Quiero que veas esto porque cuando nosotros fuimos hace poco menos de 2 años, así estaba Venezuela. En la vida cotidiana a todos nos toca de vez en cuando hacer colas, pero nunca como en Venezuela. Hacer horas de cola varias veces por semana es una necesidad cotidiana para millones de venezolanos. ¿Desde qué hora está usted? Desde las 6 de la mañana, esperando y esperando. ¿Desde las 6 de la mañana acá parado? Sí, he dado un par de días, me vine para acá, al frente. De la vida a las 5 de la mañana. Comiendo mango. Ando con un cafecito nada más. No consigo nada. ¿Y de qué trabajan? Construcción. Tengo que dejar mi trabajo para dedicarme hoy a buscar comida. ¿Qué necesita comprar? De todo. Pero está buscando precios oficiales, digamos, precios... Regulado, algo así. Claro, pero no se consigue. No se consigue. ¡Tenemos hambre! ¡Venezuela tiene hambre! ¡Venezuela tiene hambre! ¡Estamos pasando trabajo! ¡Hacemos miles de horas de cola! Madrugar desde mi casa corriendo peligro. ¡Pobrecita! Con malandro y todo para uno llegar aquí. ¿No hay leche para los niños? No hay leche. Aquí no hay leche, señor. No existe la leche ya. Tenemos 2 años sin leche. El tetero se le murió para él. ¿Qué es el tetelo? El tetero, la leche. La leche, el alimento, ya eso para él murió. ¿Cómo es posible que una criatura así como ellos esté pasando esto? No tenés leche para darle. Tengo leche tampoco para darle. 4 meses buscando una pastilla para la atención de mi hermano. No la consigo. Esto es horrible, de verdad. ¿Cómo está ella? Mi mamá está bien, pero es la desesperación, la angustia. Perdí a mi papá, perdí a mi hermana. En los hospitales uno no consigue nada. Claro, las colas son tan largas que hay veces que hay gente que se desmaya. Esto que ustedes están viendo es una ambulancia que acaba de venir para atender una persona que se desmayó en una cola de supermercado. Porque claro, están mal comidos y se pasan varias horas haciendo eso, cola para comprar alimentos. En Venezuela, la gente hace colas para comprar lo elemental. Pañales, leche, harina, pollo, carne, toallas femeninas, huevos o pan. Acá, por ejemplo, van a ver una escena de mercado negro, pero también de rebusque. Gente que consigue pan en algún lado, porque ese no es un pan casero, sino que es un pan que compraron en algún lado, y lo traen en el baúl del auto a venderlo a la gente que no quiere esperar para comprar pan. A precio regulado, claro. Este es un pan, digamos, de mercado negro o de baúl negro, como quieran llamarlo ustedes. Fíjense lo que son los contrastes. Estamos parados en la entrada de Venezolana de Televisión, uno de los canales que controla el gobierno.
El gobierno no habla de las colas en los supermercados, de gente que tiene que comprar insumos de primera necesidad. Ahí está el canal de televisión. Ahí, abajo mismo, ya hay una cola de gente que espera para comprar productos de primera necesidad. El gobierno no deja filmar en los supermercados, pero con un celular apenas uno puede entender mejor de qué se trata. Igual que sucede en Argentina con los precios cuidados, los productos a precio oficial faltan en las góndolas. La diferencia es que aquí los supermercados no pueden venderlos a otro precio que no sea el oficial. Esto provoca un inmenso mercado negro donde los productos cuestan hasta 15 veces más y son imposibles de pagar para los más humildes. Pero las reglas no son iguales para todos. Los policías, por ejemplo, compran a precio oficial y no hacen cola. Claro que cuando esto se sabe, la bronca estalla. A ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Los saqueos son un fantasma que recorre Venezuela. El gobierno dice que están ocasionados por la oposición. La oposición dice que sucede cuando la gente estalla de bronca en las colas. Por suerte, esta vez hubo bronca, pero no saqueos. Nadie está sacando la comida contigo. Están sacando la comida. Los policías están sacando la comida en las manos. Y no hay comida. Y la gente lo que queremos es la comida. Mire, vendieron arroz, pasta, leche, azúcar y todo. Y eso se lo llevan quienes, los guardias, la policía y los trabajadores y los bachaqueros. Y uno, la madre, la necesitada del poquito de alimentos, se queda sin nada. Me corrijo, fue en agosto del año pasado, ¿eh? Agosto de 2016, cuando fuimos a Venezuela y registramos esto. Y desde entonces hasta acá las cosas han empeorado. Ni bien nosotros volvimos de ese viaje, se produjo una escena para mí desconocida, digamos, yo no recuerdo antecedentes en América Latina que haya pasado algo así. La frontera cerrada entre Colombia y Venezuela, corregime si me equivoco, y entraron mujeres que, digamos, dijeron, saltamos los molinetes, saltamos la barrera de la frontera para ir a comprar leche y pañales, ¿no es así? Sí, y bueno, esto es en el marco de una política del gobierno de recortar drásticamente las importaciones de alimentos y medicinas, lo cual ha llevado, bueno, a esta tremenda escasez y a un aumento de la inflación tremendo, y al mismo tiempo pagar puntualmente hasta el último dólar de la deuda externa. Ha pagado en servicios de deuda externa en estos últimos 3 años más de 70.000 millones de dólares, y para que ustedes vean las dimensiones de lo que eso es para la economía venezolana, para este año que acaba de terminar, el 2016, se calcularon importaciones por el orden de menos de 20.000 millones de dólares. ¿Tú te viniste a vivir acá ya definitivamente? Bueno, espero que no sea definitivamente, estoy tratando ¿Estás exiliado? de trabajar. ¿Sos un exiliado político o económico? Económico, sí. Económico. Yo trabajaba como profesor universitario y bueno, realmente el ¿Cuánto salario ganabas? era totalmente miserable. Bueno, unos $20 mensuales, una cosa que $20 no sirve mensuales. para absolutamente nada, claro. ¿Y era tu único ingreso? Ese era mi ingreso. Bueno, ¿Y cómo era tu familia? Bueno, afortunadamente... ¿Cuánto tenías que alimentar con $20? Entre todos trabajábamos y no llegamos a pasar hambre, pero lo que sí te puedo decir es que por esta política de ajuste, que puede decirse que es la política de ajuste más seria, más grave que se ha aplicado en América Latina en los últimos años, podría decirse en el mundo en los últimos años, un ajuste capitalista brutal de recorte al consumo para pagar deuda externa fundamentalmente, es que estamos viendo esta situación que estamos viendo. El gobierno tiene la hipótesis ¿Qué de dejaste atrás al decidir venirte? Bueno, ¿Con quién te viniste? ¿A quiénes dejaste? No, me vine por mi cuenta y bueno, queda la familia, los amigos, digamos, mucha gente querida. Y uno sigue comprometido con denunciar lo que está pasando en el país, denunciar la mentira oficial del gobierno que explica esta crisis económica en virtud de una... ¿Del imperialismo? De una supuesta guerra económica. No, por parte de... digamos, cada 2 por 3 dice esto es la culpa del imperialismo yanqui. Sí, pero al mismo tiempo, digamos, con la mediación del Vaticano y de UNASUR ha firmado compromisos con la oposición de combatir juntos esta guerra económica. Es decir, la guerra económica que se suponía que la incentivaba la oposición, ahora ambos se comprometen a combatirla juntos. Es decir, es un discurso totalmente mentiroso, totalmente manipulador. Bueno, vos sabés que
tu caso no es el único. Hay muchos venezolanos que en el último tiempo, en apenas 2 o 3 años, han venido a la Argentina y ya se habla aquí en Buenos Aires de una pequeña Venezuela. Llegaron al país buscando una nueva oportunidad. La gran mayoría lo hizo entre el 2013 y el 2015. Hoy en América Noticias te vamos a mostrar la pequeña Venezuela. Buenas. Hola, Carlos, tocayo. ¿Cómo está, andan? Carlos? ¿Bien? ¿Se vive tan mal en Venezuela como llega por los medios de comunicación? Peor de lo que llega en los medios de comunicación. Peor. Yo todos los días hablo con mis padres y las noticias son de película. Tú dices, no puede ser que eso esté pasando. ¿Qué, por ejemplo? Y que, por ejemplo, no consigues los alimentos, que tienes que hacer colas gigantescas o mucho tiempo en una fila para conseguir un alimento de primera necesidad y que sales a la calle y tienes un 70-80% de que te afanen, si no, te matan. ¿Hace cuánto tiempo, Jessica, acá en Palermo? 1 año. En el local 1 año. Viviendo 6 años. 6 años que viniste de Venezuela. Que vine de Venezuela, sí. ¿Y por qué viniste? La verdad no veía mucho futuro allá. Entonces preferí venirme para acá. Mi mamá es argentina. Entonces, bueno, las dos. Ella vivía allá en Venezuela. Y bueno, decidimos volvernos las dos para... Bueno, ella volverse y yo venirme a probar suerte acá. ¿Estudiaste en Venezuela politólogo? Ciencias políticas en Venezuela. Al salir de la titulación de politólogo, ingresé a todo lo que es el servicio de gobierno público. Trabajé en Palacio de Miraflores y luego estuve dedicado a la materia diplomática, pero siempre vinculado a la parte energética, petróleo. Ese fue mi... siempre. ¿En la era chavista fue eso? Sí, en la transición. ¿Dónde estamos ahora, en este momento? Y bueno, estamos ahorita en Caracas Bar. Caracas, no Caracas, Venezuela. Exactamente, bueno, es como una sucursal de nuestra ciudad aquí en Buenos Aires. ¿Barrio? Barrio de Palermo. Vine a estudiar gastronomía y en el transcurso del año decidí quedarme para poder trabajar acá, conocer un poco más de la vida de acá. Como puedes ver, estamos en un restaurante, delicateces, fiambres, queso. Y nuestro fuerte más que todo es los sanduchitos, comida para llevar, ensaladas. Vinos también veo. Vinos, bastante Muy vino buenos. y aceites de oliva. Pero más que todo también es como esa comida rápida para llevar. Ahora me impresiona, yo voy caminando por las calles y se llena de... O sea, escucho todo el tiempo acento venezolano, cada día veo más lugares de comida venezolana. Bueno, por eso es la pequeña Venezuela. Claro, sí. La verdad que a mí me impresiona. Para mí, la verdad creo que desde hace 1 año para acá, para mí fue el mayor auge de venezolanos viniendo para acá. En el 2015 tuvimos ya una explosión de 4.500 residencias y estamos haciendo proyecciones para 2016 de aproximadamente 20.000 residencias. Solicitudes de residencia que en la mayoría de los casos, cuando cumplen los requisitos legales que exige nuestra ley de migraciones, por supuesto que se otorgan. Cuando ves un poco la situación que se vive hoy, ¿qué pensás en Venezuela? No lo veo. ¿Tratás de no ver? No lo veo. No veo noticias, no escucho radio, no veo Facebook, no sigo Instagram, esas cuentas. ¿Te hace mal o...? Sí, claro. Mi esperanza es que en mi país las cosas mejoren y que cambien y poder ir, visitar a la familia. Pero los primeros años iba 2 veces por año, pero ya empezó a ser más difícil ir. Nosotros, con ciertos familiares que vinieron conmigo, decidimos emprender un negocio para poder buscar un sostén dentro de este país y poder quedarnos y no tener que volver a Venezuela. Es triste eso, ¿no? Es muy triste, sí. Lamentable. Perdón, las chicas, empleadas, ¿de dónde son? De Venezuela. ¿Venezuela las dos? Sí. ¿De qué parte? De Caracas. Caracas. Bueno, ¿y cómo llegaron a Argentina? Hace 2 años a estudiar, trabajar, haciendo posgrados. Yo soy comunicadora social. Yo soy profesora de inglés. Exacto. Y bueno... Es lo que les decía en el comienzo del programa. Si ustedes piensan que una crisis económica que sucede en Venezuela o en Paraguay y una crisis política también, las crisis políticas siempre van de la mano de la crisis económica, no tiene repercusión en Argentina, no tiene nada más que ver este informe.
4.500 pedidos de erradicación el año 2015, se triplicó la cifra en el 2016 y seguramente va a seguir creciendo. Así están pasando las cosas en América Latina. No hay que tener una mirada provinciana, hay que mirar el continente. Somos más parecidos a Venezuela, a Brasil, a Paraguay, que es lo que nosotros nos imaginamos. Y las cosas que pasan afuera, por cierto, repercuten acá. Simón, muchísimas gracias por venir. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible.